Hola chicos, muy buenos días, muy buenas noches, en función del horario en el que estén viendo esta clase. Les doy la bienvenida a una nueva clase diferida o un encuentro en el canal de YouTube de la materia de Psicología Institucional. En este caso vamos a seguir trabajando en la unidad 3, en la que estamos abordando los conceptos ligados a la Escuela Psicoanalítica Argentina que hablan sobre el análisis de las instituciones, justamente como les decía, en nuestro país. Veníamos trabajando la clase pasada el texto de Mario Bleger, o Mario Blecher, como quieran decirle, Psicología Institucional. En este caso, en la presente clase vamos a trabajar las cuestiones propias de la psicología institucional desde la mirada de Fernando Ulloa y después vamos a trabajar la cuestión de la psicología de las instituciones para hacer foco en varios conceptos importantes propios de la disciplina. Ahora bien, ¿quién es Fernando Ulloa? Fernando Ulloa nació en Pigüé en el año 1924, era médico psiquiatra argentino y era el referente del psicoanálisis en nuestro país. Era escritor de la psicología institucional, de hecho planteó conceptos muy importantes ligados a lo que pasa en las instituciones en nuestro país. ¿Por qué es necesario tener en cuenta lo que dice Ulloa sobre las instituciones? En primer lugar, porque habla de varios conceptos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, vamos a hablar de las características que tienen las instituciones, que la tienen todas las instituciones, y vamos a hablar también de la dinámica, cómo funcionan las instituciones, entendiendo y pensando dos tipos de conceptos. La articulación por un lado, la fractura por el otro. Después vamos a hablar de conceptos como la idea de tragedia y la idea de encerrona trágica. Otro término importante que es la cultura de la mortificación, ligada a la idea de resignación y de dolor psíquico. Todos estos conceptos van a estar ligados a nivel contexto y a nivel instituciones al análisis que uno puede hacer de una escuela, de un hospital, de una empresa. Todas las instituciones tienen dinámicas, tienen características, tienen tragedias, tienen encerronas trágicas, tienen una cultura de la mortificación y producen dolor. Esto que veníamos hablando de la función productiva y represiva con Melera, lo vamos a ver desde otro lado ahora. Pensando en la psicología de las instituciones, que es el primer texto de Fernando Ulloa, analizamos el fenómeno institucional basándonos o inspirándonos, o inspirándose Ulloa, mejor dicho, en la idea de psicología de las masas. Hace una clasificación de las instituciones en este texto, Fernando Ulloa, hablando de los organismos. Habla de las instituciones que están ligadas al hombre enfermo, habla de las instituciones ligadas al hombre aprendiendo, el hombre trabajando también se puede ubicar en otros organismos o en otras instituciones, y habla de las instituciones ligadas al tiempo libre. Ahora bien, si hablamos de las instituciones, si hablamos del hombre, desde una mirada más falocentrista, vamos a hablar del ser humano enfermo, si se quiere, vamos a decir que el ser humano enfermo está en una situación regresiva, está en un estado más infantil, producto de una vulnerabilidad. Las instituciones ligadas al hombre enfermo, ¿cuáles son? El hospital, el neuropsiquiátrico, cualquier institución de salud ligada a esta situación regresiva. El hombre aprendiendo va a tener que ver con una situación progresiva. Todo lo que tenga que ver con instituciones educativas va a estar ligado al hombre aprendiendo. ¿Por qué? Porque va a estar en una situación de desarrollo constante alrededor de un proceso de enseñanza-aprendizaje y va a haber un progreso ligado a eso. El hombre trabajando tiene que ver con la madurez. Hoy por hoy, yo estoy grabando esta clase, me presupongo maduro en algunos aspectos, en otros inevitablemente no, pero el hombre trabajando remite a la idea de poder estar inserto en una sociedad, poder formar parte de un circuito de trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es la alienación, porque hay que corrernos de eso y ponernos a pensar en qué, en que la persona puede tener una sobrecarga de trabajo y que esté alienado y que no pueda tomar distancia de los problemas que tiene la institución. La más relajada es el ser humano en tiempo libre, cualquier actividad que tenga que ver con el placer, con la reflexión intelectual, con la cuestión más del ocio y, y del hedonismo, si se quiere, y de la búsqueda de los placeres va a tener que ver con el tiempo libre. Cualquier club, biblioteca, campo, lugar de relax. Sin embargo, más allá de estos 4 tipos de instituciones que plantea Ulloa, hay que pensar que la institución tiene 3 distribuciones para poder ser analizada: la geográfica, la temporal y las de las responsabilidades. La geográfica, es decir, la universidad,
o el instituto se encuentran en tal y tal calle, Paraguay Porredón, Córdoba y Callao, como sea. Lo temporal tiene que ver con el tiempo en el cual está ubicada la institución, en qué contexto, y dentro de esa institución tenemos roles que cumplen ciertas personas y funciones que desempeñan esas personas a través de esos roles que encarnan las responsabilidades. Si yo pienso que desde la psicología o desde la educación voy a analizar la dinámica institucional, tengo que tomar un concepto importante que son los puntos de referencia. Cuando uno va a una institución tiene que ver la dinámica, si el rector es muy rígido y muy verticalista, si la directora de estudios le cuesta entender alguna consigna o no tiene don de mando de liderazgo, si hay algún empleado conflictivo, si hay algún empleado que no entiende, si hay algún estudiante que genera algún tipo de problema. Todas las instituciones tienen una dinámica particular y tenemos que tratar de entender los puntos de referencia para ver cómo funciona todo, para ver cuáles son los movimientos presentes en una organización, para entender el contexto donde está la institución inserta, las relaciones que se producen, en mi caso, con la directora de carrera de la universidad, y también la cuestión de los vínculos, cómo se lleva el equipo docente, cómo se lleva el equipo docente con los directivos, la relación entre los mismos docentes, la relación con el rector, con el director, cómo se produce la comunicación, eso se los da la observación, el análisis, el detalle, el registro, todo el análisis es sumamente importante. ¿Cuál es nuestro rol desde la psicología institucional? Pensar la articulación entre personas, cómo se lleva un docente con el otro, un docente con los estudiantes, y también revisar las normas, porque las normas, si son muy rígidas, pueden generar patologías dentro de la institución, lo cual es algo sumamente complicado de entender. ¿Por qué es importante analizar la dinámica en las instituciones? Primero, para ver y para resolver los conflictos. Yo cómo veo y cómo analizo los conflictos con el concepto de articulación perturbada. Todas las personas que trabajamos en instituciones sabemos que nos articulamos con otras personas, con otras normas, con otros contextos. Si esa relación entre el sujeto y el sujeto, entre el sujeto y la institución, está perturbada, a ese concepto se le denomina fractura. Hay una fractura dentro de la dinámica institucional. Dentro de la fractura se asienta lo patológico en las instituciones. ¿Por qué digo lo patológico? Si hay una mala relación entre una docente y su jefa, la docente prepara malas clases, es pésima dando clases. La vicerrectora también es pésima. La dinámica de las instituciones se va a ver alterada y va a haber una fractura porque lo patológico va a estar sobre ese tema. Va a depender de la personalidad de la docente, de la personalidad de la vicerrectora y de la inseguridad que tenga la vicerrectora en función de la docente que tiene enfrente, digo. Si no hablan las partes para que avance y se genera un proceso de cambio, lo mismo una enfermera con un médico de guardia, un médico con un jefe de un lugar, digo, la posibilidad de progreso va a tener que ver con poder generar vínculos entre las personas para que puedan hablar, para lograr esa psicohigiene que veníamos hablando ya a lo largo de la cursada. ¿Cómo analizo las instituciones? Desde la escucha, la observación, el registro, el relevamiento de datos, el análisis de crónicas, pero también desde la empatía, poder tener cercanía óptima para analizar la institución con objetividad pero con empatía. Y también ver los problemas y las fracturas que hay entre los integrantes de la institución. Si una persona tiene dificultades en el puesto en el que está y nadie lo ayuda porque hay rigidez, hay verticalismo y la persona también no tiene la capacidad para tener esa función, es sumamente complicado también. O un conflicto de índole personal entre los docentes, porque uno no es monedita de oro para que lo quiera todo el mundo, entonces digo, va a haber siempre fracturas y problemas en las instituciones. Yo digo que el conflicto es inherente a las instituciones, pero es necesario trabajar esas fracturas para que se pueda progresar y se puedan lograr los objetivos. Es muy importante entender que las instituciones tienen un organigrama, una distribución. ¿Qué es un organigrama? Es un gráfico, como ya lo saben, pero tiene que ver con que es un cuerpo dinámico con movimientos. El rector puede cambiar, la vicerrectora puede cambiar, los docentes pueden cambiar, pero la estructura se necesita en sí. La distribución geográfica siempre va a ser particular de cada contexto, la distribución temporal también, porque la escuela de hoy no es la misma escuela del pasado, pero las responsabilidades, los roles y las funciones siempre van variando. Todas estas tres distribuciones es lo que genera el organigrama. El organigrama tiene
una institución determinada en un tiempo determinado y cada persona tiene un rol y una función específica. Estas distribuciones arman y tiene que ver con diseñar este organigrama. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se distribuyen las funciones, los roles, cuáles son los integrantes de la institución, las pautas que se generan. Lo que tendría que haber para que haya una dinámica institucional sólida es lo que se llama una tendencia a la integración. Yo me agrupo con un conjunto de docentes para sacar adelante una carrera, una carrera universitaria, digo, una tecnicatura de nivel terciario, lo que sea, digo. Hay un beneficio común. Cuando el beneficio común se deshace, porque no hay un líder que cohesione esa masa, también hay un problema dentro de la institución. Por ende, es necesario entender que todo organigrama es un reflejo de la institución, pero sin embargo no nos da la pauta de cómo funciona puertas adentro. Para eso está el análisis que se tiene que hacer. Siempre se tiene que analizar a la institución desde la interacción real, generando contención frente a la crisis, entendiendo que la crisis es inherente a las instituciones y hay que entender que la institución funciona en relación al contexto. Si el contexto es caótico, va a influir en la institución y la institución puede ser un reflejo del contexto. Va a haber una relación bidireccional entre las partes. Hay otro concepto importante del autor que es el índice de efectividad, que es la conciencia que tienen la persona y la institución respecto de los objetivos y los resultados. Una institución que tiene pocos alumnos no supera el punto de equilibrio, su modelo de negocio no funciona, no tiene el cumplimiento de objetivos como para poder lograrlo porque los estudiantes se caen. Entonces digo, si tenemos en cuenta los objetivos de la institución y los resultados, hay que ver por qué no se está llegando a esos resultados, analizando el funcionamiento de la institución. Si la institución tiene una relación sólida con la comunidad mediante una imagen fuerte, los mensajes al exterior se comunican con solidez, con cohesión, con argumentación y con fidelización, la dinámica de la institución puertas afuera va a ser exitosa siempre y cuando tenga éxito puertas adentro, digo. Es esto de la comunicación interna y externa. Toda institución, si tiene caos en la comunicación interna, la externa va a ser el reflejo de eso interno. Las fracturas hay que saber manejarlas porque todas las instituciones tienen fracturas. Ahora, si yo en las fracturas me instalo y no las supero y no las puedo manipular, existe lo que se llama fracaso de control. ¿Por qué? Porque todas las situaciones de fractura generan una tensión. ¿Por qué generan una tensión? Porque si hay algo que no se resuelve, queda. Si hay alguien verticalista, rígido, seco, asqueroso, vomitivo, que genera un mensaje unidireccional, eso genera rumores, leyendas, chismes, todo lo que se llama, como el famoso radio pasillo, digo, el rumor es algo que no tiene sustento, que es algo aleatorio, que se va magnificando en relación a un contexto porque la comunicación es unidireccional y no hay lugar para la respuesta, lo cual es un problema, porque eso hace que la institución en su imagen se vea socavada, afectada y fraccionada, empieza a haber el conflicto, empieza a predominar el conflicto, la competencia, y también hay una relación entre la persona que forma parte de la institución y la institución. La persona tiene una relación formal con la institución, pero fantasea que la institución la pasó mal o la institución la pasó bien. La institución es excelente o la institución no sirve para nada. Hay una doble pertenencia. El sujeto forma parte de la institución y la institución se apropia del sujeto. Siempre piensen que cuando hablamos de articulación y hablamos de tiempo, geografía o tiempo y espacio y roles, siempre va a haber un nexo entre las partes. ¿Pero por qué? El espacio genera normas rígidas muchas veces. Uno entra a una institución y la institución es una escuela antigua, la institución reflejaba esas normas rígidas. En el tiempo se supone que esas normas rígidas se tienen que ablandar, se tienen que hacer más plásticas. Y los roles, hoy por hoy, sobre todo en este contexto de pandemia bastante particular, son instrumentos que tienen que tener mayor elasticidad. Hoy, en mi rol de profesor, tengo que tener una elasticidad mayor para poder grabar clases y poder trabajar el contenido y en el tiempo poder pensar en la plasticidad de lo que yo voy a hacer y de qué manera, clases en vivo, clases grabadas. Digo, estas normas rígidas tienen que ver directamente con poder controlar las situaciones y poder manejar las articulaciones de modo tal que no se produzcan fracturas.
Vamos a hablar de ejemplos de articulaciones. Todas las instituciones se pueden analizar desde las articulaciones, pensando, por ejemplo, estamos en la facultad, en el 5º piso, o estamos en el instituto, en las aulas, y hay puertas. Esas puertas separan el aula del patio del recreo. Entra el rector, la directora de carrera, quien sea, y esas puertas generan un espacio hacia adentro del aula donde podemos trabajar, podemos hacer cosas. Incluso en el Zoom hay puertas, digo, hay un filtro de ingreso. Hay una separación entre lo lúdico, voy, me tomo un mate, estoy en la facultad, hago cosas, y lo académico, que tiene que ver con el espacio puertas adentro. Uno cursa de lunes a viernes o de lunes a jueves y el fin de semana no cursa. Eso es un ejemplo de articulación temporal. Los días de cursada son en ciertos días, los días laborales son en otros y así sucesivamente. Los fines de semana tienen que ver con una articulación temporal. Si yo curso en la semana, el fin de semana se supone que no, a menos que curse los sábados. Y la articulación de roles va a tener que ver con las modalidades de comportamiento en el grupo. Cada grupo tiene un rol asumido, adjudicado, dentro de una institución determinada y dentro de un tiempo determinado. Entonces, en ese grupo puede haber varios roles que la persona puede tener. También esos roles que la persona asume y se adjudica pueden ser figuras patológicas, que se lo voy a explicar después. Uno de los roles que puede tener una persona en una institución puede ser el motor emocional, que es quien impulsa al grupo, lo motiva, lo inyecta de vida para poder lograr un objetivo. Dentro de ese grupo puede haber alguien que impulse, que motive, pero también alguien teórico, que tiene que ver con que es la persona que piensa, quien racionaliza. Tenemos un programador, ¿sí?, que distribuye las tareas, tiempo y prioridades, y a veces no tiene que ver con un puesto afectivo, sino que tiene que ver con una persona que tenga un don de liderazgo, que puede distribuir tareas, tiempos, prioridades, entendiendo que la armonía del grupo va a estar basada en que hay una tarea que uno tiene que cumplir, en tiempos que uno tiene que tener en cuenta y prioridades que uno tiene que manejar en relación a los objetivos. El realizador va a ser quien ejecute esa tarea y es el que va a permitir que el grupo sobreviva para poder llegar a lograr ese objetivo. Y va a haber una persona que, puertas afuera, se comunica con el mundo exterior, que puede relacionarse. Ese es el gestor, quien genere los vínculos con el exterior. ¿Cuántas figuras patológicas tenemos? Tenemos varias. Yo tomé estas dos porque son claras. El gestor tiene su contraparte ¿en quién? En el saboteador. Si alguien sabotea una institución, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un saboteador que bloquee la actividad y no se va a relacionar con el exterior, va a impedir que ese grupo se relacione con el exterior. Pero también va a estar el perseguidor, que en lugar de distribuir las tareas, controla, oprime, reprime, cercena en función de su propia inseguridad. Ahí tienen dos ejemplos. En determinados grupos, los roles, puede haber alguien teórico, alguien programador, alguien gestor, alguien realizador o alguien que cumpla el lugar de motor emocional. Hasta acá el primer texto. Ahora voy a pasar al otro texto para cerrar la unidad 3, que es el texto de Ulloa, La tragedia en las instituciones. Acá vamos a hablar de la cultura de la mortificación, de la encerrona trágica y demás. ¿Por qué tomé este texto? Porque las instituciones pasa muchas veces que hay cierta proyección al exterior de la perfección, lo amable, te vamos a acompañar, hablar así, en este tono, hablando bien, y en el fondo, puertas adentro, esa persona que habla con ese tono empático termina generando una encerrona trágica. Termina generando mortificación y malestar por su propia incompetencia, por su inseguridad y por la violencia que tiene en relación al lugar que ocupa. Ahora, agarré esta frase del texto para abrir un poco la explicación, que es una frase de Eduardo Tato Pavlovsky, que dice: no se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es incursionar en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y también aprender a salir. Sin meterse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna hombre concreto y repite palabras de otro. Esto es lo que dice Pavlovsky. Piensen que en las instituciones uno puede estar alienado, uno tiene que aprender a jugar para no alienarse, poder correrse, no someterse a la burocracia como vimos
en el examen anterior y tiene que haber una cuota de creatividad para poder elaborar ese pasaje por las instituciones para que no tengan un mote justamente de tragedia. Hablamos del concepto de encerrona trágica como algo clave. ¿Por qué? Cuando alguien está encerrado y es algo trágico, es algo que tiene que ver con el sufrimiento. La persona va a tener incapacidad para disfrutar, no va a poder tolerar eso insoportable y mortífero. Las instituciones muchas veces cercenan a las personas. La encerrona tiene que ver con reprimir a la persona. Va a haber alguien que tortura y alguien que sufre, que es una víctima. Muchas veces en las instituciones hay un sufrimiento silencioso. Ahora, si yo tengo que definir la encerrona trágica, ¿qué es? Es estar a merced de algo que se rechaza. Si uno rechaza a un jefe, una jefa, y automáticamente uno tiene que estar a merced de esa persona, cuando en el fondo es una incompetente, o es agresiva, o es violenta, estar a merced de algo que se rechaza es una encerrona trágica. Desde el maltrato, se instala ese maltrato y se genera lo que se llama una cultura del acostumbramiento. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, porque no hay escucha del otro lado, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque en esa encerrona trágica hay un opresor, un oprimido, alguien que maltrata, alguien que recibe el maltrato, y no se ve a la persona como una persona, se ve a la persona como un objeto, no se ve como un sujeto. La encerrona trágica entonces es estar a merced de algo que se rechaza, como esto que decíamos de maltratar, pero también es tratar a una persona como un objeto. Si una persona quiere transitar la vejez, quiere vivir, amar, quiere trabajar, y tiene que depender de alguien para hacer algo, eso es una encerrona trágica. La dependencia hacia otra persona y estar a merced de esa persona que se rechaza. Cuando hablamos de encerrona trágica hablamos de un dominado y un dominador, un maltratado y un maltratador. Con tanto tiempo de maltrato, el dolor psíquico va a tener una mayor prevalencia. Va a haber angustia mezclada con alivio, cierta cuestión de malestar o de búsqueda de descarga que uno lo ve como una situación sin salida o algo inevitable que no se puede cambiar. Ahora, cuando se instala esta encerrona trágica, esta cuestión del maltrato y estar a merced y ya naturalizar y acostumbrarnos al maltrato, a la no escucha, al sufrimiento en sí, va a haber un concepto importante que es la mortificación idiotizante. Tanto sufrimiento, tanto malestar, tanta estupidez que genera el ambiente, termina idiotizando a la persona. Uno naturaliza tanto la mortificación que uno ve a alguien idiota y maltratador y automáticamente presupone, ¿sí?, que me tengo que acostumbrar a que el idiota me maltrate y la mortificación me termina estupidizando a mí, me termina idiotizando a mí. Yo tengo que tomar conciencia de la tragedia si estoy en un entorno nocivo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te embota, te abstrae, te limita. Tomando conciencia de la tragedia y entendiendo que la encerrona trágica tiene que ver con un problema de identidad en la institución y de las personas que ejercen los roles, al tomar conciencia de la tragedia se va a poder salir de este estado de mortificación idiotizante. Dijimos que la encerrona trágica tenía que ver con este sufrimiento, con este malestar, con estar a merced del otro y la cuestión de recibir el maltrato. Hay un sufrimiento silencioso. Si yo en esta cultura de la mortificación asumo que hay un maltrato, se instala, lo naturalizo y no me queda otra que naturalizarlo, porque tengo que cobrar un sueldo o lo que sea, viene un síntoma que es la resignación y bueno, no va a cambiar más, es una tonta, dejémosla en su mundo de caramelo. Puede pasar, ¿sí? El síntoma clave es la resignación. Va a haber un sufrimiento silencioso, la persona va a naturalizar esa mortificación, y una persona expresa su punto de vista y recibe maltrato, se lo cercena, no se lo escucha. Ese efecto de maltrato hacia la otra persona en ese circuito de encerrona trágica y estar a merced del otro es lo que uno denomina lo siniestro. Eso es siniestro. Maltratar en una institución callando a las personas es siniestro, eso genera dolor. Si no aparece alguien justo que medie entre las partes para poder llegar a un punto de acuerdo y poder verbalizar lo que pasa, lo siniestro va a estar siempre presente, lo cual es muy complicado porque en todas las instituciones hay sufrimiento. El tema está en poder hacerlo visible sin que uno lo desvinculen o que lo despeguen de la institución. Eso también es un problema. Finalmente, el concepto clave y el último del texto es la cultura de la mortificación. Cuando uno habla de cultura, habla de costumbre. Cuando la mortificación se vuelve costumbre, te idiotiza, te estupidiza.
La cultura de la mortificación es un sufrimiento social contemporáneo, es actual. Las personas en las instituciones sufren, se instala sufrimiento en el afán de pertenecer. Si uno va a trabajar con instituciones y uno va como agente externo, uno tiene que tratar de tener objetividad, se tiene que abstener de implicarse desde la ideología, tiene que tratar de dar una opinión neutral y hay que analizar con interpretación, buscar dónde está la falla institucional, es cerco institucional, como ya lo vamos a ver, dónde está la tragedia, dónde está la encerrona trágica, dónde está esa cultura de la mortificación y dónde está lo problemático. ¿Por qué? ¿Y cómo se ve esta cultura de la mortificación? Se ve en la resignación de las personas, la cobardía, cuánto la inteligencia está mermada y el coraje desaparece en función de que no se puede opinar, no hay fuerza, hay impotencia y hay sufrimiento y muerte alrededor de esto. ¿Sí? La persona no tiene capacidad de opinar porque se repliega. Es tal el grado de acostumbramiento que se tiene hacia esa mortificación que uno se vuelve idiota frente a eso. Automáticamente uno naturaliza esa mortificación. Hasta acá la clase del día de hoy. Con esto terminamos la unidad 3. Recuerden que vimos Blecher y Ulloa, que era la cuestión de la Escuela Psicoanalítica Argentina. Cerramos la unidad 3. Recuerden que la semana que viene va a haber otra clase grabada que es de la unidad 4, donde vamos a trabajar la intervención institucional. Ya hablamos de qué analizar adentro de las instituciones. Vamos a seguir viendo eso y vamos a entender cómo intervenir en las instituciones tomando los dos primeros autores según el cronograma que armé. Vamos a trabajar otro texto de Blecher, la entrevista psicológica, para poder incorporar herramientas que nos permitan ver cómo generar una entrevista, cómo evaluar y cómo analizar las instituciones. Y vamos a ver el texto de Cristian Varela de El trabajo de campo en las instituciones, cómo abordar a una institución desde lo netamente técnico. Y para cerrar, voy a tomar una frase de Nelson Mandela que tiene que ver con un poco este tema de la liberación, de corrernos de la cultura de la mortificación, del sufrimiento y del dolor. ¿Por qué elegí esta frase? ¿Por qué? Porque cuando dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. La base siempre de la educación es nunca caer en la mortificación idiotizante, permitir que mi luz brille para que ustedes puedan brillar y así, primero puedan recibirse y segundo, puedan sacar lo mejor de ustedes. Por eso coincido con esta frase de Nelson Mandela. Desde ya muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Como les dije, la semana que viene ya arrancamos con la unidad 4, la última del programa, Blecher y Varela. Nuevamente, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Para los que lo puedan ver ajenos a la institución, les agradezco el tiempo de ver este video, les mando un cordial saludo y será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.